¿Te cuesta decir que no al narcisista o tienes miedo de decirle lo que sientes? Muchas personas en relaciones narcisistas antes o después pueden pasar por esta situación. Y no es que se trate de la falta de habilidades sociales que presenta esa persona o del enganche tan fuerte que producen estas relaciones, sino que puede ser una respuesta al estrés postraumático. Seguramente habrás oído en alguna ocasión que las 3 respuestas típicas que le suceden a las personas cuando viven o han vivido una situación traumática son la de luchar, huir o congelarse. Sin embargo, hace tiempo se añadió una cuarta y es la de la adulación. Y sí, aunque esto parezca raro o estrambótico, no lo es en absoluto, y ahora te explicaré por qué. Esto les pasa a muchas personas que sufren algún tipo de estrés postraumático. Por eso, para ayudarte a saber si atraviesas o has atravesado este tipo de situación, ya sabes, el no poder decir que no o el no atreverte a decir lo que sientes, en este vídeo vamos a ver en qué consiste esta cuarta respuesta al trauma, cómo puedes saber si respondes de esta manera y cómo puede afectarte esto con un narcisista. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Para entender cuál es esta cuarta respuesta al trauma, primero analizaremos brevemente cuáles son las otras 3. Las respuestas mejor conocidas al trauma son luchar, huir o congelarse. Luchar significa volverse agresivo, tener accesos de ira muy grandes, que puede pagar con la persona responsable del abuso o con cualquier otra, etc. Huir incluye la evitación todo lo posible de esa persona o situación y escapar de ella. Y congelarse es literalmente volverse incapaz de moverse o de tomar una decisión. Y en cuarto lugar, la respuesta de adulación involucra pasar inmediatamente a intentar complacer a una persona para evitar algún conflicto. Esta respuesta se ha añadido recientemente y viene a completar lo que suele ser el repertorio conductual típico de alguien con estrés postraumático. La respuesta de adular y de ser leal al abusador en el trauma no es infrecuente, pero es la incorporación más reciente a las reacciones primarias ante el peligro percibido. Debes tener en cuenta que todas estas reacciones son casi instintivas y provienen de una excitación del sistema nervioso simpático, es decir, que por mucho que uno quiera, uno lo hace sin demasiada consideración al respecto. Vamos, casi de forma instintiva. Ahora bien, una vez que nos damos cuenta de nuestros patrones de comportamiento, podemos intentar cambiarlos. Pero bueno, ¿qué es exactamente la respuesta aduladora para saber si te pasa o te ha pasado alguna vez? La respuesta aduladora sucede cuando un individuo intenta evitar o minimizar la angustia o el peligro, complaciendo y apaciguando la amenaza. Alguien que responda de esta manera haría todo lo posible para mantener feliz a la amenaza, o al abusador en este caso, a pesar de sus propias necesidades y deseos. Es decir, que aunque tengas muchas ganas de decir que no, o de decir cuáles son tus preferencias o necesidades, tiendes a complacer a la otra persona, en este caso un narcisista, aunque esto choque frontalmente con lo que sientes o necesitas. En el mundo anglosajón, de donde proviene este concepto, se usa la palabra faun, que quiere decir adular, pero también cervatillo. Yo no sé exactamente cómo usan la palabra, supongo que como adular, aunque la de cervatillo también vendría muy bien en este contexto, y es que de repente la persona se convertiría en un pobre cervatillo desvalido, tipo Bambi, que no respira para no molestar. Pete Walker es el psicoterapeuta que acuñó el término y lo añadió como la cuarta respuesta instintiva al trauma. Alguien que utilice la respuesta aduladora intentará evitar conflictos o peligros, mantener la paz y garantizar su seguridad a expensas de sus propias necesidades. Pero ¿en qué comportamientos nos podríamos fijar para saber si caemos o hemos caído en esta respuesta? Bueno, en primer lugar, una persona que responda adulando se concentrará mucho en los demás en un intento de pacificar, complacer y satisfacer las necesidades de los demás en lugar de las suyas propias. En segundo lugar, incluirá un descuido total de las necesidades y límites personales, es decir, no sabrá o no podrá poner límites y le costará mucho hacerlo. En tercer lugar, dará elogios y elogios constantes, incluso aunque no sean auténticos. Y es que muchas de estas personas estarán acostumbradas a regalarle el oído a los demás y puede que lo hagan de una forma casi inconsciente. Dentro de un contexto narcisista, esto podría estar relacionado con esa necesidad que tienen los narcisistas de validación y admiración. Esta admiración te la van a exigir y no van a quedar conformes hasta que no se la des, por lo que pueden exigir de ti que los elogies constantemente. En cuarto lugar, incapacidad para decir que no. Este comportamiento es muy habitual también en personas que han pasado por alguna situación abusiva. Es cierto que a veces está relacionado con una falta de habilidades sociales. Sin embargo, esto no siempre es así. Una persona que conoce a un narcisista puede tener un buen nivel de habilidades sociales al principio y cuando termina la relación no encontrar esas habilidades por ningún lado. Por tanto, esta respuesta vendría a ser una consecuencia del abuso recibido y no tanto una condición preexistente. En quinto lugar, ser alguien que complace a la gente. Y es que las personas
personas que tienden a caer en este tipo de respuesta ante el trauma intentan que todo esté bien y esté en calma. Posiblemente han vivido tantas experiencias traumáticas que lo último que quieren es repetir eso. Por esa razón intentan aplacar los ánimos de las personas que ellas identifican como abusadoras o posibles abusadoras. En sexto lugar, no tener un sentido de identidad personal, y es que muchos se pueden ver perdidos y sin rumbo cuando caen en este tipo de respuestas ante el trauma. La congelación le llena a uno de indecisión ante la más mínima disyuntiva, y la adulación hace que te olvides literalmente de cuáles eran tus aspiraciones en esa relación o de tus necesidades. Por eso, en este sentido, la persona puede sentirse como perdida, como sin un rumbo fijo personal el cual tener presente. Algunos de estos rasgos, como este y el anterior, pueden estar relacionados con lo que se conoce como codependencia, pero yo no le doy la connotación negativa que le dan otros psicólogos, ya que cabe recordar que este tipo de personalidad es un subproducto de situaciones realmente estresantes e incluso amenazantes, como puede ser tener a una persona con problemas de adicciones en casa. De hecho, de ahí viene la palabra, y no de una dependencia emocional como se suele creer. Pero bueno, sea cual sea el caso, con etiqueta o sin ella, todos tenemos cosas que trabajar y que podemos mejorar. En séptimo lugar, la hipervigilancia y la conciencia de los estados de ánimo y emociones de los demás. La hipervigilancia es un síntoma de estrés postraumático y ya nos puede dar una pista de por qué esa persona estaría así. Normalmente esto aparece en niños que han crecido en ambientes abusivos donde era clave fijarse en el estado de ánimo de su tutor o progenitor porque eso iba a determinar mucho cómo iba a ser ese día o esa semana. Por supuesto, también en personas que han estado en relaciones narcisistas. Normalmente un narcisista no tiene en cuenta las necesidades ni los sentimientos de los demás, y esto se va a traducir en desprecio hacia la otra persona, negligencia y todo tipo de despotismos. Por eso, los supervivientes de este tipo de relaciones también se tienden a fijar mucho en el estado de ánimo del otro, intentando apagar cualquier incendio que pueda surgir. En octavo lugar, son inconscientes de las propias emociones y sentimientos. Cuando les preguntas cómo se sienten, suelen responder que no lo saben. Puede que esto sea así o puede que tengan miedo a decir cómo se sienten realmente por miedo a represalias. De hecho, suelen mirar a los demás para encontrar respuestas a cómo se sienten o a cómo deberían de sentirse. Y por favor, pongamos deberían entre comillas. Tienen miedo de expresar realmente lo que piensan por miedo a las consecuencias. Otras veces existe una desconexión con su yo real y una especie de disociación que hace que realmente no puedan acceder a sus emociones. Y también puede ser consecuencia de una relación narcisista en la que se le invalidaba todo el tiempo cuando decían lo que sentían o expresaban lo que necesitaban. Han sido tantas las veces que se les ha negado su derecho a sentir que han suprimido esa parte de ellos, o se han disociado, como decíamos anteriormente. En noveno lugar, suelen ser los más útiles posibles para los demás. Suelen ofrecer su ayuda incluso cuando prestarla les podría perjudicar. Por un lado piensan que no quieren ayudar, pero por otro se sienten mal si no lo hacen. Esta ayuda se extiende incluso a personas que no conocen y se muestran siempre resolutivos y solícitos, siempre con todo el mundo. En décimo lugar, concede todos los deseos y demandas de los demás. Esto está relacionado con esa incapacidad de decir que no. Como no pueden negarse a nada que se les pida, tienden a conceder siempre todos los deseos de los otros, incluso aunque eso vaya en su contra, como hemos visto antes. En un décimo lugar, sentirse culpable por no ser útil o no poder cumplir la petición de alguien. Se sienten mal y culpables por no poder ser de ayuda, incluso en los momentos en los cuales es perfectamente comprensible o no se exija nada de ellos. En duodécimo lugar, ante la primera señal de conflicto, tu primer instinto es apaciguar a la persona enfadada. Como hemos visto antes, este patrón de comportamiento se caracteriza por intentar apagar los incendios antes de que se produzcan, por lo que en este sentido la persona se encuentra siempre intentando apaciguar a los demás y en especial al narcisista. En decimotercer lugar, sientes autoenojo y culpa la mayor parte del tiempo. Es habitual que se proyecte todo ese enfado producido por las situaciones abusivas y la culpa fruto de ellas con uno mismo o con los demás, aunque en pocas ocasiones con el verdadero abusador aquí. En decimocuarto lugar, te sientes abrumado en ocasiones, pero aceptas más responsabilidades si te lo piden. Es decir, que normalmente la persona va al límite de sus fuerzas y energías, pero si le piden que haga algo más o que se responsabilice de algo, lo acepta sin resistir. Y en decimoquinto lugar, te sientes amenazado o incómodo cuando te piden tu opinión.
Estás tan acostumbrado a pasar de puntillas con todo el mundo que realmente es un desafío para ti exponer delante de la gente tus opiniones sobre un tema en particular o dar tu punto de vista. Y por supuesto, esto no sería debido a una fobia social, sino a toda esa respuesta ante el estrés postraumático. Alguien con estos rasgos podría declararse no conflictivo, alguien que intenta mediar y que le gusta la paz, cuando en realidad está siendo adulador. Es un hábito aprendido a partir de experiencias traumáticas. Además, este patrón de comportamiento predeterminado puede afectar a otras relaciones, independientemente de si son relaciones saludables o no. La adulación puede continuar por costumbre para seguir evitando una amenaza o por la creencia de que solo eres digno de ser amado si estás siendo útil o apoyando a la otra persona. Los hábitos aduladores pueden afectar las relaciones personales y profesionales, lo que lleva a descuidar el cuidado personal. Pero bueno, ¿cuál es el peligro de todo esto? Bueno, pues las personas con patrones de respuesta de adulación pueden ser blanco de narcisistas o de aquellos con deseos de controlar y manipular a las personas de su alrededor. Es decir, te puedes convertir en un blanco casi perfecto para este tipo de personas. En estas situaciones, la respuesta de adulación crea un ciclo peligroso con el narcisista, demandando más y más del individuo con estrés postraumático, y este sintiéndose cada vez más enfadado y culpable, reprochándose a sí mismo darle demasiado tanto a nivel físico como emocional a su pareja. Eso también puede suceder en el trabajo, por ejemplo, donde el trabajador se pone como el primero para realizar cualquier tarea, independientemente de las tareas que tenga por hacer y cargando al final con mucho más de lo que puede. O en las familias donde los demás miembros se aprovechan de que esa persona sea tan solícita y siempre intente ayudar a los demás, desentendiéndose de las responsabilidades que les correspondería a ellos. Sea cual sea el caso, estas personas siempre cargan con mucho más de lo que les corresponde, terminan totalmente quemados y hastiados o completamente absorbidos por las necesidades y deseos de los demás. Es importante recordar aquí que el protegerse a uno mismo es algo proactivo, es decir, va a requerir de nuestra voluntad y nuestro esfuerzo para hacerlo, y también es algo que conviene poner en práctica una vez que lo aprendamos para ir fortaleciéndonos. Y bueno, ahora la pregunta del millón: ¿cómo nos puede afectar esto con un narcisista? En primer lugar, si tenemos este tipo de respuesta instintiva, podríamos experimentar vergüenza por comportarnos así con alguien que claramente es abusivo con nosotros. Por ejemplo, podemos ver el abuso, ser conscientes de este, quejarnos incluso, pero a la hora de relacionarnos con esa persona nos vemos impedidos porque nuestra forma de responder es adulando. De alguna manera es nuestro primer instinto a la hora de relacionarnos con los demás y tenemos que parar un momento y pensar. Debemos saber que esto lo hacemos para sentirnos seguros de alguna manera, o sea, es nuestro sistema nervioso intentando relajarnos ante una situación que nos resulta amenazante. Pero esto se puede cambiar. Con todo, hasta que no lo logremos, es importante no sentirse mal por caer en este tipo de respuestas. La segunda forma es indignarnos con nosotros mismos. Por ejemplo, aun sabiendo que esa persona es abusiva con nosotros y que su forma de actuar está teniendo una repercusión en nosotros, no podemos dejar de comportarnos de esta manera. Esto puede indignar a muchas personas que intentan por todos los medios no ser así, pero que al final terminan actuando de esa manera. Son conscientes de sus tendencias a complacer, pero sienten que es algo que no pueden evitar. Por supuesto, todo esto se puede trabajar en un ámbito terapéutico para conseguir que la persona consiga decir no sin sentirse culpable y valorándose también a ella misma y a sus necesidades. Esto nos lleva a la siguiente forma de relacionarnos con un narcisista desde esta respuesta, y es en la de convertirnos en la mejor fuente de suministro que tienen. Paradójicamente, al hacer esto nos convertimos en su mejor fuente de suministro, ya que no solo nos hacen daño y no nos dejan, sino que además nosotros tampoco les abandonamos a ellos y nos comportamos de forma totalmente aduladora o caritativa con ellos. El hacer fawning o actuar de esta manera supone no tomar el otro camino con el narcisista, que sería enfrentarle o enfadarse con él. Esta forma de actuar puede que nos sirva a corto y medio plazo, pero nos afectará severamente a largo plazo. Otra cosa que sucede con un narcisista, y aquí también incluye a los no narcisistas, es que cuando esa persona que actúa así deja de hacerlo, entonces empezarán los problemas. Esto sucede porque todo el mundo, tanto narcisistas como no narcisistas, están acostumbrados a cierta dinámica en la relación, en la cual no encuentran mucha resistencia por tu parte o tienden
tienden a salirse con la suya siempre, aunque no sean egoístas ni narcisistas como digo, pero esto produce un desequilibrio que conviene observar y reparar. En muchas ocasiones a la persona que deja de complacer se la etiquetará de difícil, de exigente o de egoísta, cuando lo único que ha empezado a hacer es dar a conocer sus propias necesidades o hacerse valer ella misma. Esto es una de las experiencias más dolorosas y difíciles que puede enfrentar una persona que se ha comportado de esa manera durante tanto tiempo y que, ya sea porque acude a terapia o se informa sobre el tema, comienza a implementar algunos cambios. En este punto, muchas personas sienten que no pueden cambiar de un día para otro, y esto es muy normal porque estos cambios requieren tiempo, paciencia y perseverancia. Se trata de cambiar aquellos hábitos o comportamientos que han estado enraizados en la persona durante tanto tiempo y que en el pasado la persona creía que eran su sentencia de vida. Pero el caso es que se pueden aprender nuevos mecanismos para relacionarse con los demás y desaprender los viejos. A través de la terapia, las personas que usan este tipo de respuesta como su manera automática para lidiar con otros pueden aprender estrategias efectivas para crear y mantener límites saludables, hablar sobre sus sentimientos y emociones y aprender cómo interactuar con otros sin sentir la necesidad de satisfacer constantemente. Como reflexión final, quiero destacar que las personas que han crecido con esta idea de que tienen que complacer a todo el mundo, no solo a los narcisistas, se encuentran en una situación de doble vínculo. En estas situaciones, haga lo que haga, uno nunca gana. Por ejemplo, en estos casos, la persona tiene miedo de que si se levanta y empieza a defender sus derechos, la consideren egoísta y difícil, pero en cambio, si la persona se queda como está y no lo hace, entonces nadie tendrá en cuenta sus necesidades. Muchas veces, lo que hay que explicarle a la persona es que si pide que se respeten sus deseos o necesidades con límites saludables y con asertividad y encuentra dificultades a su alrededor, tal vez sea la ocasión para parar, dar un paso atrás y observar lo que está pasando. Tal vez esa persona está tan acostumbrada a salirse con la suya que literalmente no repara en nosotros, o tal vez haya algo más y se trate de un perfil narcisista o manipulador, el cual, aunque le expliquemos el por qué tenemos derecho a que algunas de nuestras peticiones sean tenidas en cuenta y atendidas, no lo entenderá. Será en esos momentos en los que haya que tomar una decisión o reflexionar sobre el asunto. Bueno, y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Conocías esta cuarta respuesta al trauma? ¿Conocías las otras tres anteriores? ¿Con cuál te identificas más? ¿Crees que esto ha tenido algo que ver con que encuentres tantos perfiles narcisistas por el camino? ¿Estás haciendo algo para intentar cambiarlo? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.